ustedes estuvimos viendo con mi papá algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, ¿cierto? Con el accionar de Cristo en su iglesia. Hoy quizás vamos a tomar algunas de esas cosas, vamos a seguir un poco caminando por ahí, pero vamos a ir más al hueso, ¿no? O sea, mi papá ya estaba hablando de la fruta, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar no solamente, hoy y la semana que viene, porque se estudia por la parte. Vamos a estar hablando no solamente de los frutos, sino de qué árbol está plantado ese fruto, de qué árbol es, etc. Vamos a hablar más al hueso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la santificación. ¿Sí? El tema de hoy es santificación. ¿No? Uno escucha esto y dice, cantamos canto gregoriano, a la voz ya cantamos en latín. No lo voy a intentar cantar porque estoy mal de la garganta, si no perfectamente podría cantar en latín, especial que se podrá cantar. Pero el punto es que no voy a cantar, ¿no? Este tema que parece un título tan lejano, ¿eh? Los santos, pero no es lejano. La santificación tiene 3 tiempos, vamos a ver cuáles son, pero voy a hablar de uno solo. Alguien que me busque por favor Efesios 1:4, otro que me busque Romanos 6:22 y otro que me busque, bueno, este lo voy a buscar yo, Apocalipsis, uno que busque en 1 Juan 3:2 y yo voy a buscar el Apocalipsis. ¿Quién tiene el de Efesios 1:4? Efesios 1:4. Sí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bien, ahí vemos que dice que antes del mundo Él ya nos había escogido para que fuésemos santos. Evidentemente, esta santificación es pasada, o sea, se efectuó en el pasado. Dios eligió personas antes, porque santo, no es andar con la aureola por la cabeza, ¿no? Y caminando sobre huevos, así, sino ser santo es ser apartado, separado para Dios. Separado por Dios en este caso, porque la obra en sí que la hizo Él antes de que nosotros hubiéramos nacido siquiera. Él separó personas para Él. Esa santificación es pasada, que no es la que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? La otra, ¿qué dice? Romanos 6:22. 6:22 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, fíjense que en el versículo anterior hemos dicho antes de la fundación del mundo, y ahora dice ahora, ¿no? Ahora, el propósito de Dios ahora es que tengamos como fruto la santificación. O sea, el fruto nuestro tiene que ser esto, o sea, que es algo que Dios pide de nosotros hoy, ¿sí? No es una cuestión que está allá en las nubes y que va a pasar, ¿no? Yo siempre digo, yo soy, ¿no?, un pecador y moriré pecador y cuando sea esté en el cielo seré santo. Pero ahí dice que Dios tiene acá fruto de santificación. ¿Qué dice el otro pasaje? Porque esto lo voy a leer yo porque es un poco más largo. Voy a tener acá resumir igual. Bueno. Dice en Apocalipsis 21:27 y siguientes, dice, no entrará en ella, la Nueva Jerusalén está hablando, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, eso es 1 Juan 3:2. ¿No? O sea que vemos que, dice, después de esto, me mostró un río, y ahí en ese lugar no va a haber maldición, va a ser todo limpio, va a ser todo puro, y estaremos nosotros en presencia misma de Dios y el Cordero, y dice Juan que seremos como Él, porque no seremos transformados por su presencia. Esa santificación es futura, ¿no? Después, en el futuro, no en esta vida. Nosotros no vamos a hablar ni de la pasada ni de la futura.
El tema que estábamos siguiendo, en lo que mi papá estaba hablando, es lo presente. ¿Qué hacemos hoy con este asunto? Y en ese sentido, vamos a ver algunas cosas. En principio hay dos clases de santificación. Yo las clasifiqué así, dos tipos. La negativa y la positiva. ¿Cuál sería la negativa? La que nos enseñaron toda la vida. Y por esa vamos a empezar. ¿Cuál es esa? ¿No? ¿Qué es el santo? Y fíjense una cosa que siempre, de hecho, escuchaba hace poco un entrevistador, he entrevistado a muchas personas, siempre que les comentan, ¿no? Sobre qué pensamos de los evangélicos. Ah, los evangélicos sí, son los que no toman, son los que no fuman, son los que no van al baile, son los que están en contra del aborto, son los que están en contra de esto, ¿no? Ah, vos sos cristiano, ah, entonces vos no haces esto, no haces esto, no haces esto, no haces esto, ¿no? Y de hecho, no es que no sea así, hay en la Biblia cosas que no tenemos que hacer, hay listas. Ahora, es una forma negativa de ver la santificación. ¿Qué es ser santo? Es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto y no hacer esto, ¿no? Es una lista de prohibición. ¿Qué son los cristianos? Los que no hacen tal cosa. Ustedes fíjense una cosa, esto lo vamos más adelante cuando veamos la santificación positiva, pero fíjense un detalle. Cuando Pablo llegó por primera vez justamente a Éfeso, dice que, no, a Filipos, la gente dijo, uy, estos han llegado a la ciudad, los que escandalizan al mundo entero, ¿no? Los que vuelven loco al mundo entero, han venido acá. Los cristianos de antes no eran identificados como los que no hacían tal cosa, sino que los cristianos de antes eran conocidos como los que hacían cosas. De hecho, a ver, nómbrame grandes cristianos de la historia, a ver. Cualquiera, que se le venga a la cabeza primero. Spurgeon, ¿qué otro? Freud, otro, a ver. Grandes cristianos de la historia. Cualquiera que ustedes nombren, cualquiera de ellos, pasados o presentes, no están entre nosotros. Si usted dice, ¿pero qué hizo? Ah, sí, fulano fue el que hizo tal cosa, fue el que hizo tal otra. Nadie dice, no, sí, Spurgeon es el que no tomaba, el que no iba al baile. Nadie dice, a los cristianos que han quedado en la historia, no son reconocidos por lo que no hacían, son reconocidos por lo que sí hacen. Entonces, evidentemente hay un elemento de la santificación que nosotros hemos dejado de lado, nos hemos tomado tanto esa herencia, ¿no? Que nos han enseñado primero los judíos, después los católicos, de que un cristiano es el que no hace, no harás, que hemos tenido la idea de que ser santos o ser santificados son los que no hacen. Vamos a empezar por ahí. Pero después vamos a ver que vamos a ver el otro aspecto de la santificación, que es el más interesante, la santificación positiva. Entonces, ya sé que no tengo que hacer esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo vivo la vida cristiana? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a ser uno de esos hombres que después digan, ah, fulano, sí, fue el que hizo tal cosa? ¿Sí? Pues eso va a ir. Y no tenemos que dilucidar este asunto, porque no es tan sencillo. Es bastante engorroso al principio. Siempre las cosas que hago yo son engorrosas. Siempre digo la misma cosa, pero al final. Dígame, hermano. No, digo así como porque la parte negativa de la visión esa también está quizás en un tema de que ya mismo en los mandamientos dice no harás. Muy bien, y de ahí, y justamente con eso vamos a empezar, muy bien. Justamente ahí vamos a empezar nuestro camino, ¿sí? La visión de vamos a estudiar la santidad negativa primero, ¿no? La santificación negativa. La podemos definir como la visión tradicional de la santidad heredada del antiguo pacto, justamente, ¿no? Que consiste en prohibiciones que cumplir para no enojar a Dios y alcanzar así su aprobación, ¿sí? Prohibiciones, no. Los cristianos son los que no insultan, los que no fuman, los que no toman, los que no bailan, los que no, ¿sí? Ahora, hay un tema con esto, que hemos titulado acá la ley que dice nosotros. ¿Qué hacemos con la ley? Vamos a ver, pues, algunas cosas medidas. Alguien que busque, por favor, Colosenses 2:20 al 23. Colosenses, o si no, búsquenlo todos y yo voy leyendo, quizás no sé si es la versión. Y quiero que en esto me sigan. Fíjense algo. Colosenses 2:20 al 23. Dice, si han muerto con Cristo en cuanto a las cosas básicas de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no agarres eso, no lo pruebes, ni siquiera lo toques, de acuerdo al mandamiento de hombre?
cosas que se destruyen con el tiempo. Estas cosas tienen en verdad buena reputación en cuanto a sabiduría, en devoción voluntaria, en humildad y en dura exigencia física, pero no tienen valor alguno contra las deseos de la carne. O sea, existen y nos han enseñado, y de hecho no es que nos sirvan, de hecho tienen muy buena reputación, algunas son cosas muy valiosas de devoción personal, de exigencia personal, ¿no? De no hacer esto, de no hacer aquello. Ahora, esas cosas, esos preceptos, y esta palabra no lo olviden porque va a ser muy importante más adelante, esos preceptos en sí mismos tienen el poder para transformarnos y hacer vencer al el primer enemigo, porque va a haber varios, que tenemos que vencer, que es la carne, ¿no? La carne es el primer enemigo a vencer. Y no porque el kilo de asado esté costando como 2.000 pesos, no me estoy refiriendo a esa carne, sino que cuando decimos la carne, estamos hablando de nuestros deseos humanos naturales, nuestras tendencias humanas naturales son la carne, ¿no? Esos deseos naturales que el ser humano trae consigo. ¿Sí? Ese es tu primer enemigo que hay que vencer. ¿Con qué lo vencemos? ¿Cómo dominamos? ¿Cómo vencemos la carne? ¿Sí? Y la primera posibilidad que surge, la herramienta que nos lleva a la Biblia es preceptos, es la ley. ¿Sí? La ley, lo primero que nos dieron es la ley. ¿No? Si vos no querés hacer cosas malas, no hagas aquello. No, y no. ¿Sí? No tomarás el nombre del hermano, no, porque será no cometerás adulterio, etcétera. No hagas. Es buenísimo, porque una vez que uno ya sabe que no tiene que hacer algo, no lo hace más. ¿Cómo? Sí, no era pensé que no tan santa como yo pensé que era. No, pero algunos hacen igual. Algunos, otros. De la línea, como dice tu papá, para el otro lado. Fuera, claro. Sí. Acá no hay que No los de acá. tenemos la ley a rajatabla. No los de acá adentro. ¿No? ¿Sí o no? No. Sí o no, póngase de acuerdo. ¿No? La ley. ¿Para qué? A ver, es un problema el tema de la ley. Es polémico. El primer recurso dijimos que surge contra la carne es la ley. ¿No? Y el problema que tenemos es cómo cumplo la ley. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la ley? Pregunta, ¿no? ¿Tenemos que cumplirla? Sí. ¿Tenemos que tirarla a la basura? ¿No tenemos que cumplirla e ignorarla? ¿Tenemos que cumplir una parte de la ley? ¿Cuáles son las leyes que tenemos que cumplir y cuáles no? ¿Qué parte se cumple y qué parte no se cumple? Es un tema, porque es muy importante porque dijimos que esta es la primera herramienta que tenemos contra este enemigo. Dilucidar qué hacemos con la ley. ¿Sí? Y un consejo clave, ¿no? Romanos. El libro Romanos entero se lo recomiendo encarecidamente, léalo en su casa, úselo para estudiar, úselo de devocional, porque ahí está gran parte de lo que tenemos en este tema de la santificación y de otras tantas cosas. De hecho, la doctrina más grande del cristianismo está en Romanos. Y usaremos mucho este libro para esto en este día. ¿Sí? Otra cosa, yo voy a hablar un poquito del tema de la ley entre nosotros, pero no es el eje de este estudio. El eje del estudio es la santificación presente. Estamos estudiando la santificación presente y vamos a tomar solamente lo necesario respecto al tema de la ley que tenga que ver con este tema. Si a alguien le interesa profundizar en este tema de la ley, ¿no? En la ley de Moisés y nosotros, yo tengo un escrito, que el que quiera que lo pide, y lo puede leer y más profundamente, más detalladamente de cómo es este tema de la ley y los cristianos. Les advierto que son 17 páginas. A alguien les interesa, lo pide. Se lo ofrezco a todos, este escrito, al que quiera me lo pide, se lo paso, son 17 hojas. Es el tema de la ley analizado bíblicamente y profundamente, pero se los recomiendo a los líderes. A los que son líderes, les recomiendo el texto porque estamos en un tiempo donde toda clase de ideas, de doctrinas, ¿no? De modas teológicas, llegan a la iglesia una detrás de la otra y a veces no sabemos cómo responder a esas modas que a veces vienen con un montón de bagaje de textos, de teoría, de conocimiento y parece que quedamos apabullados por tantas cosas que nos dicen. Si me dice muchas cosas complicadas, debo tener razón, ¿no? Y a veces caemos en errores porque no conocemos. Entonces, este tema está en un texto que yo desarrollé, 17 páginas, que el interés me lo pide, pero se lo recomiendo a los líderes específicamente. ¿Sí? Bien, seguimos acá. En Romanos, fíjense que en el capítulo 8, versículo 3,
dice lo siguiente. Búsquelo por favor, que esto es importante. Y sea que me alcanza o me mate y yo no me voy a ofender porque estamos entre amigos. ¿Alguien se ofende si lo vamos a en serio? ¿No? No. No importa que me vea. Eso que decís al aviso a los públicos. A los dos que van, o uno que va a ver este internet, ¿no? ¿Cuántas personas no van a ver? Uno. Bueno, a esa persona, esta es Argentina. En Argentina tomamos mate. ¿Sí? No hay pecado. Esta santificación, no hay problema. Bueno, Romanos 8:13. 8.3. Romanos 8.3 dice lo siguiente, fíjense, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo con un cuerpo de carne, capaz de pecar como nosotros, no, pero yo tengo acá. Lean primero la versión que está en la Biblia, porque a Pablo le gustan las lenguas, y es engorroso en la Biblia 60. A ver que lo lean en versión 60. Después se lo leo en esta versión. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí nomás. ¿No? Lo que era imposible para es bastante engorroso. O sea, a Pablo le gusta mucho este tema, le gusta el rompecabezas, le gusta juegos de palabras. A Pablo le gusta hasta inventar palabras, ¿no? Inventó una palabra que no existe en el griego. Más que vencedores, no existe en el griego. Lo inventó Pablo. Entonces, acá tengo una versión más clara. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo con un cuerpo de carne capaz de pecar como nosotros, castigó nuestro pecado en su carne. ¿Se entiende más eso? ¿No? O sea, la ley dice, era imposible para la ley vencer a la carne. La ley no podía vencer a la carne. ¿Para qué me dio la ley entonces si no podía con eso? ¿No? ¿Por qué Dios nos dio una ley que nos sería imposible de cumplir? ¡Qué maldad! ¡Qué crueldad! ¿Por qué? ¿No? La pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Para qué fue dada la ley? ¿La ley fue dada para vencer el pecado? ¿A la carne? ¿A los enemigos que tenemos o no? En Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no tenía la función de que yo venza el pecado, porque no podía, porque soy débil y yo no la podía cumplir. La única función de la ley era que yo sepa que soy pecador. ¿No? Porque si uno te dice no hagas tal cosa, vos cómo sabés que eso está mal. Entonces Dios te dijo, mira, yo tengo este parámetro mío de santidad. ¿Te va? No, ya sé que no. Pero este soy yo y este es mi parámetro de santidad. ¿Sí? Y como nosotros no podíamos cumplir la ley, porque era imposible, dice el texto, Dios envió a su Hijo, ¿no?, en carne humana, para que Él venza por nosotros. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Síganme porque en un momento se va a parecer contradictorio la cosa. Van a decir, me estuvo engañando todo este rato. O sea que dice ahí el texto claramente. Bien noyolesco. ¿No? Pero yo no soy tramposo, mi papá es tramposo, yo lo hago a propósito. Va así, ¿no? O sea que por la ley es el conocimiento del pecado. Yo me sirvo de la ley para saber, en realidad, si soy pecador o no. La ley me expone, ¿no? Sos pecador. ¿Por qué? Porque tenés todas esas cosas que la ley dice que son malas y las tenés en lo tuyo. Y si le hiciste una vez, levanta las manos que pecó una sola vez en su vida. Una sola vez. Una sola vez. Muchas veces. Nada, ni siquiera una, porque siempre con que hayas pecado una vez es suficiente para invalidar la ley, es cierto. La Biblia lo dice. Pero no hay nadie que haya pecado una sola vez. ¿Es verdad o no? Era un pecado muchas veces. Entonces, como recontra imposible de cumplir la ley nosotros. No es que no, casi la cumplo. No, estamos lejísimos de cumplirla, ¿no? Pero fíjense lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que hablamos el domingo. Esa terrible y cruel frase, la paga del pecado es muerte, que es tremenda, porque dice, si vos pecás, vas a morirte, contiene una palabra hermosa.
¿no? Que aman mucha gente, sobre todo los bancos, aman mucho tu palabra. Pagan. Todos amamos en un momento del mes también, todos amamos esta palabra. Pagan, ¿no? Porque ese versículo que es tan terrible, que te dice que por el pecado vamos a morir, también está diciendo que el pecado puede ser pagado. Existe una paga para el pecado. Y eso es muy bueno. Tiene solución. ¿Sí? Ahora, fíjense, en Romanos 7, ve cómo estamos con Romanos, yo les recomendé leer Romanos, porque es un libro muy importante para muchas cosas. En Romanos 7, 14 al 15, dice algo tremendo. Tremendo. Uno cuando lo va leyendo esto así, compenetrado en el libro por primera vez, sobre todo, yo cuando lo leí así profundamente el libro y fui leyendo, llegué a esta parte, casi me deprimo, ¿no? Porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y termina el versículo 24 diciendo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal? Es terrible, por más que yo me esfuerce, por más que yo lo intente, dice, no hago lo que yo no quiero. Yo sé que está mal lo que hago. Yo intento, pero no logro. Entonces me siento un miserable porque no logro alcanzar lo que Dios demanda. Y uno termina acá. Bueno, acá terminamos, nos vamos a nuestras casas ahora. ¿No? Y nos vamos a definir todo allá, no en nuestras casas. Como terminamos acá el estudio, es terriblemente depresivo. Sí, no, mejor leamos el otro. Vivimos un estándar allá arriba y nosotros, aunque intentemos, nos esforcemos, no lo logramos alcanzar. Es por eso que el budismo no sirve. El budismo es que yo me niego, me esfuerzo, me niego a los placeres, a los deseos, me niego, me esfuerzo y en algún momento alcanzo la iluminación. Bueno, malas noticias. No es posible eso porque el hombre es pecador. El hombre tiende al pecado, el hombre es frágil. La carne, no siempre dicen, ¿cómo es que dicen? La carne es... No es débil, porque es frágil, es fuerte, me gana siempre. Así que la carne es débil, pero en realidad la carne es fuerte. Por eso siempre nos va a valer, ¿no? Siempre nos gana. Pero siempre se dice esa carne. Bien, pero ahora vamos a entrar un poquito a ver una cosa para ver si hay esperanza. Si usted sigue en esta telenovela, porque vamos a ver si la historia es tan negra como llegamos hasta ahí, a Romanos 7, qué panorama tan trágico, no hay manera de vencer, no hay manera de dominar la carne, estamos totalmente sufriendo nuestra debilidad. Y vamos a hablar de este puntual, como les digo, porque me interese más profundamente, yo tengo un texto bien desarrollado sobre este tema, pero vamos a tocar algunas cositas de esto. ¿Sigue vigente la ley o no? Esto es fundamental porque la ley es la única herramienta básicamente que tenemos hasta este momento para hacerlo. Pero aunque busquemos otra, sigue estando la ley. Pues me busco otra alternativa, pero la ley está. ¿Qué hacemos? ¿No? Y existe un argumento llamado argumento nominalista, o sea, los que están a favor de la ley, quiere decir, los nominalistas, está dividido así la cosa, los nominalistas y los antinominalistas. En realidad, pararse en uno u otro lado no es tan bueno. En realidad hay que analizar las cosas más bíblicamente y no agarrarse de un lado y viva la ley, cumplamos la ley, o al otro extremo, toda la ley hay que desechar, no. Los extremos en general son los malos. ¿Sí? Pero vamos a tomar este argumento que está muy de moda últimamente, que es el argumento nominalista. ¿No? La Biblia está en contra de los agregados que los judíos hicieron a la ley, llámese el Talmud, llámese el Mishnah, pero la ley de Moisés seguirá vigente por siempre. Que alguien me busque, por favor, Mateo 5:18. ¿Qué dice? Mateo 5:18. No se tire, yo me tiro sin más por. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria, aleluya y shalom, ¿cierto? Shalom. ¿Cierto? Fíjense, dice ahí que no pasará ni una jota ni una tilde, o sea, ni el signo más pequeño de la ley, ese que hicimos el otro día, ¿se acuerdan? Ese chiquitito, ese yod, que se llama yod, ni el más chiquito de la ley pasará, ¿no? Así que la gente le dice, no, la ley no va a pasar nunca, la ley hay que cumplirla toda. La Biblia
Biblia, Jesús estaba en contra de lo que agregaban. Los hombres agregaron un montón de cosas, de hecho sí, muchas cosas sobre la ley, y había un montón de mandamientos, de reglamentos que hacer, y dice, la Biblia está en contra de eso, pero no de la ley. La ley debe ser cumplida. Ese es el argumento moralista, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos cumplir los 613 mandamientos de la Torá, ¿sí? 365 cosas prohibidas y 248 cosas para hacer. Así se componen los 613 mandamientos. Son 365, haga uno por día, porque justo son 365 cosas prohibidas, o mejor no, son prohibidas, y 248 cosas que hacer, ¿sí? Y cumpliendo todo eso, usted va a cumplir la ley y va a agradar a Dios. ¿No? Lo acabamos de ver, no era tan fácil cumplir la ley. Son menos igual, porque en realidad algunos de estos mandamientos son para el rey de Israel, ¿no? Otros son para el templo, para llevar sacrificio al templo, que no está más. Otros son para el que con el arca del pacto, que tampoco está más. Y otros requieren un gobierno que impulse leyes como el jubileo desde el gobierno, que no tenemos. Así que en realidad, aunque quisiéramos cumplir los 613 mandamientos, las condiciones materiales de nuestro mundo no nos permiten cumplir los 613 mandamientos. ¿Qué hacemos? Y acá entramos en un tema, por favor síganme en esto, que va a descubrir cosas muy interesantes. Hebreos 7, 11 y 12, por favor. Hebreos 7, 11 y 12. Es interesantísimo lo que acá dice. Muy fuerte. ¿Qué dice? Hebreos 7, 11 y 12. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. ¡Upa! Es muy terrible lo que dice. Ahí está hablando de que hay de hecho lo vamos a ver más adelante, hay un sacerdocio distinto, que es el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿con qué se come Melquisedec? ¿No? Melquisedec. No voy a ser malo de andar preguntándole a ustedes qué es Melquisedec. Podría preguntar a mis sobrinos, porque soy malo, y ellos no van a responder. Pero no lo voy a hacer. Melquisedec, ¿no? Dice ahí en el texto que hay un nuevo sacerdocio, ¿no? Que va directo al trono de Dios, y que ese sacerdocio no es del orden levítico, no es del orden de Aarón, sino del Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un rey antiguo que sale en Génesis, nadie sabe de dónde viene, nadie sabe de dónde nació, no saben cómo se llama su papá. De hecho, en Hebreos 7:3 nos dice esto de él: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de días, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, es un rey que aparece ahí y que no era judío, y era un sacerdote a quien Abraham le llevó los diezmos y las ofrendas. Antes de que existiera el pueblo de Israel, antes de que existiera la ley de Moisés. Y después en Hebreos nos viene a decir que Jesús es un sacerdote eterno en el orden de Melquisedec. Y acabamos de leer recién, ¿por qué? Porque dice así: porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según otro orden de Melquisedec, que no fuese según Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿Cambio de ley? ¿Cómo cambio de ley? Pero no era que no pasará no el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. ¿En qué queda? ¿O cambia o no pasa ni una jota ni una tilde? ¿Eh? Le dije que se iba a poner contradictorio, complicado, ¿no? Fíjense, dice más, en Hebreos 7:18, por favor búsquenlo, no quiero que sigan lo que yo digo, quiero que lean la palabra, porque la palabra dice, Hebreos 7:18 dice así, ¿lo tienen? Síganme, no los voy a defraudar, ni cómo. Hay gente que no es joven, los que no se ríen porque son jóvenes.
Dice, sí, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿No? Queda anulado. ¿Cómo dice la versión 60, por favor? Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Queda abrogado, anulado. ¿Qué onda? Me da una paliza, ¿no? Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? No es opinión, no hay nada que yo haya opinión, me parece a mí, se me ocurre, supongo. Estamos leyendo literal, ¿sí? En el versículo 28, que es el mismo capítulo, Hebreos 7, 28, dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Acá me está diciendo que hay un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio, ya no es de Aarón, ya no es de Levítico, ya no es de la ley, sino que es eterno, ¿no? Es de Melquisedec, es un sacerdote universal, no está solamente para el pueblo judío, es universal, es para toda la humanidad, y el sumo sacerdote es perfecto, y es Jesús mismo. ¿Sí? Él nos asegura entrada al trono de Dios. El otro sacerdote, acuérdense que el otro sacerdote entraba ahí una vez por año, no con las campanitas, con una cuerda en la cintura, hacía su trabajo y se escuchaban los ruiditos, ¿no? Y cuando no se escuchaba más, tenía un pecado sin declarar, palmó y había que, porque nadie podía entrar a buscarlo. Y de hecho, los textos talmúdicos relatan el caso de que varios sumos sacerdotes han muerto en el texto. No era raro que se pudiera sumo sacerdote ahí adentro, ¿sí? Y había que sacarlo. Sin embargo, ustedes ven en Hebreos, también es maravilloso de estudiar, porque hay una parte en Hebreos 4 donde dice que Jesús entró por nosotros al lugar santísimo y nos tiró un ancla en el alma, dice. Entonces, el que tira la cuerda ahora, en lugar de afuera hacia adentro, para sacar al sacerdote, es de adentro hacia afuera. El sacerdote, Jesús, nos tira a nosotros una cuerda en nuestra alma y nos empuja hacia adentro. Esto es maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. Y este sumo sacerdote que es glorioso, que es mejor pacto, ¿no? Que es superior, posterior. ¿Es posterior qué quiere decir? ¿Es la misma ley recauchutada? No. Es mejor y dice, y es posterior. O sea que no es, toda esta gente que predica sobre la ley, que hay que cumplir la ley, y los mandamientos, y no se refieren a esto como, dicen, ¿no? ¿Cómo que llaman ellos? Repactar la ley, ¿no? Refundar la ley. No. Esta ley fue, hay otra ley. No quiere decir que no haya ley, hay otra ley. Pero esta ley no. Tremendo, o sea, duro. Chan, nos van a agarrar los rabinos a la salida. Bueno, yo no escribí hebreo, ni escribí romano. Y quizás no sea el único que pagar la salida, porque miren lo que sigue diciendo acá. Lo voy a decir con todo respeto, porque no se enojen. Dice, nada de lo que el texto dice tiene que ver con los agregados. Fíjense que está hablando del culto judío, del culto establecido por Dios, de Aarón. No está hablando ni del Talmud, ni de la Mishnah, ni de ningún agregado humano. Está hablando directamente de la ley de Moisés, ¿no? Es claro que no habla de eso. Es claro que no es el mismo pacto de antes, sino uno mejor. Es claro que habla de algo que viene después de la ley, ¿no? Además, el orden levítico fue abolido. Fíjense que dice en 1 Pedro 2.9 que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, ¿sí? Ahora, ¿ese es según el orden de Aarón o según el orden de Jesús? Dice que somos sacerdotes eternos. El orden levítico cayó, vimos que fue anulado. Entonces nosotros no somos sacerdotes según el orden de Aarón. En ese sentido, y de hecho este es uno de los fundamentos de la Iglesia evangélica, que defendía Lutero para acá todos, que nosotros los creyentes somos todos sacerdotes. Eso se llama sacerdote universal de creyentes. Si todos somos sacerdotes, y no se me enojen, ¿no? Digo, si todos somos sacerdotes, ¿hay levitas en la iglesia? A ver, entiendo algo.
célula, barca, no lo que ustedes quieran, son nombres para definir ese grupo de personas. ¿Cómo podemos buscar un nombre para definir a los que sirven en la iglesia, para diferenciar de los que no sirven? Y podemos poner el nombre que queramos. Podemos poner levitas perfectamente. Pero bíblicamente hablando, no son levitas en ese sentido bíblico, no son los levitas del Antiguo Testamento, porque ya no hay levitas. Somos todos sacerdotes eternos de Dios. Todos los miembros de la iglesia. Todos los que conocen a Cristo. ¿Sí? Amén. Bien. Siempre se nos dijo que la ley ceremonial fue anulada, ¿no? Y eso es cierto. Pero fíjate que es mucho más complicado que eso, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de la parte ceremonial de la ley. Y eso es lo que nos da miedo. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿No? Porque estamos acostumbrados a vivir bajo leyes, bajo mandamientos. Esto podés, esto no podés. Esto te deja hacer y esto no. Y cuando vos te dicen, ¿no? Quizás no haya una ley, o sí, vamos a ver, me da un poquito de miedo que no sepa yo qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Esto es algo terrible, que ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de la justificación positiva. Es una palabra muy tremenda, que ha sido perseguida y prohibida por siglos, durante siglos, que se llama libertad. Y es terrible, porque la libertad es peligrosa. Es peligrosa porque la libertad se puede mal usar. ¿Sí? Vale que se puede mal usar. Pero todavía no nos vamos a meter en eso, porque todavía tenemos que dilucidar qué hacemos con esta ley. ¿No? Porque claro, yo le puedo decir, bueno, sí, pero estos pasajes hablan de la parte ceremonial, de la parte sacerdotal. ¿Y el resto de la ley? Bien, sigamos con esto entonces. Mateo 5:17, ¿qué es lo que dice, por favor? Viene otro golpe de los nominalistas, de los legalistas. Otro golpe. ¿Qué dice? 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora Jesús se tiró, claro, como Jesús era rabino, se tiró contra mí Jesús también. Ajá. ¿Qué te pensás, que yo vine a anular la ley? Yo vine a cumplir la ley, dijo Jesús. ¿Qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿No? No penséis que yo he venido para abrogar. Ahí cuando dice abrogar, es la palabra griega catalugo, que significa derribar, desintegrar. Y dice, yo no vine a hacer esto. Yo no vine a derribar la ley. Yo no vine a desintegrar la ley de Jesús. Entonces, yo vine aquí a cumplir, dice el texto, pero fíjense que la palabra de para cumplir es la palabra griega, ¿no? En el original es plerosai. Y plerosai, que esta palabra ha venido últimamente mucho porque hemos hablado del pleroma, de la llenura. Y plerosai quiere decir, literalmente, completar, llenar hasta arriba, llenar lo que le falta. Entonces, llenar hasta arriba o completar. Entonces Jesús está diciendo, yo no vengo a derribar la ley, yo no vengo a desintegrar la ley, yo vengo a completar la ley. Eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Y vamos a ver qué quiere decir con esto. ¿En qué sentido Jesús cumplió la ley? ¿En qué sentido? En tres sentidos. Y vamos a ir, tratar de ir lo más despacio posible en esta parte, para que me sigan. Cumplió la ley en tres sentidos. En primer sentido, ¿no? Cumplió la ley escrita, toda la ley escrita. O sea, Jesús no violó ningún mandamiento de la ley, cumplió hasta el pie de la letra cada detalle de la ley, cosa que ni el judío más devoto había podido hacer nunca jamás. Nunca jamás ningún judío pudo cumplir toda la ley, hasta que vino Cristo. Jesús cumplió el pie de la letra de la ley. Fíjense lo que dice en Hebreos 10, 5 al 10. Es un pasaje muy extraño, porque está basado en Salmo 40. Si ustedes van a ver que su Biblia lo van a dar como referencia al Salmo 40, pero no es exactamente igual, tiene como unos agregados. Hebreos 5:10. 10, 5 al 10. Hebreos 10, 5 al 10. Tiene algunas cosas que no están en el texto del Salmo 40, y es muy interesante lo que acá dice. Dice,
Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy yo. He venido, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo estaba escrito de mí. Habiendo dicho: los sacrificios por el pecado que ordenaba la ley no has querido, ni te han complacido. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. O sea que acá está diciendo Jesús, en primera persona: estaba escrito de mí que yo vendría con un cuerpo y yo iba a cumplir tu voluntad, porque la ley nadie podía cumplirla, entonces yo vine a hacerlo. Jesús vino a cumplir literalmente cada mandamiento de la ley. ¿Sí? Cumplió la ley en ese sentido. Pero también cumplió la ley en otro sentido. ¿Qué dice Lucas? Bueno, que tengo acá. Lucas 24:44, Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No? O sea que él cumplió, no solamente cumplió la ley al pie de la letra, sino que él fue el cumplimiento de la ley. O sea, todo lo que se decía en las profecías, todo lo que la Biblia anunciaba que iba a pasar en el Mesías, Jesús lo cumplió. Algunas cosas conscientemente, o sea, deliberadamente, ¿no? O sea, el Mesías va a entrar en Jerusalén, ¿no? Y Jesús en un burrito, en un pollito. ¿Qué hizo Jesús? Agarró un burrito y entró en Jerusalén en un burrito. Hay cosas que Jesús, la hizo a propósito. Hizo a propósito. Sí, hizo a propósito. Estaba cumpliendo la ley. Pero otras cosas no las decidió él. ¿Dónde nació? ¿En qué pueblo nació? ¿Cómo murió? Los detalles literales de su muerte, de todo lo que le hicieron la noche anterior. De hecho, la Biblia en Isaías estaba detallado inclusive que le iban a arrancar la barba, que le iban a dar, ¿no? En los salmos que le iban a dar las manos, también está Malaquías. Hay detalles de lo que Jesús vivió y lo que le pasó que no los podía controlar él. Pero sin embargo, aún así, todo lo que la ley decía del Mesías, Jesús lo cumplió. Es el cumplimiento total de todas las profecías mesiánicas. Hay gente matemática que se puso a hacer cálculos matemáticos. ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona cumpla todas esas profecías? Son un 10 con 100 ceros detrás. Las probabilidades de la historia de que un solo individuo cumpla todo eso en una vida humana, decimos una vida corta, son 1 con 100 ceros detrás. Las posibilidades matemáticas. Pero Jesús las cumplió. ¿No? Pero también cumplió, y esto es muy importante para esto que estamos viendo, en darle un sentido más profundo a la ley, un sentido real, yendo mucho más allá de la letra, puesto que él mismo es la palabra viva de Dios. De hecho, dice en Hebreos, capítulo 1, que Dios antiguamente nos habló por los profetas, pero había hablado en el Hijo, habló Hijo, ¿no? Porque el Hijo es el verbo, y el verbo, que es la palabra de Dios, fue hecha carne. O sea que la palabra de Dios se hizo carne y hueso y es Jesús. O sea que Él es la palabra viva de Dios. ¿Sí? Y siendo la palabra viva de Dios, habló palabra de Dios. Y Él nos dio algo que vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora, es la ley de Cristo. ¿Qué es la ley? La ley de Cristo, y esta ley es la misma. Vamos a ver que no. La ley de Cristo, ¿sí? Pero además de eso, ya vamos a ver de este tema, cumplió 3 aspectos de la ley. Porque siempre dice, bueno, pero hay un aspecto de la ley que Jesús anuló y un aspecto que Jesús nos desconoce. ¿Sí? Hay una parte de la ley, como yo preguntaba, que hay que cumplir y una parte que no. Vamos a ver si están así. ¿No? Por si acaso no quiero piedras bajo los bancos, no quiero que me estén apedreando. Sigan primero hasta que terminemos y después deciden si me apedrean o no. ¿Sí? Dice ahí en Hebreos 9, 8 y 10 lo siguiente: aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9, 8 a 10. Así que dice que el camino al lugar santísimo no era a través de un montón de lavamientos, un montón de rituales, ¿no? De comidas, de bebidas, de mandamientos de que esto comés y esto que no comés, y que tenés que lavarte así, tenés que vestirte así, ¿no? A través de todas esas cuestiones, esto era una manifestación, una sombra de lo verdadero.
hasta el tiempo de reformar las cosas, dice el texto. O sea que va a llegar un momento y va a llegar un tiempo en que toda esa ley iba a ser reformada. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz tomando nuestro lugar, satisfizo las demandas de Dios. ¿Sí? En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense que la palabra propiciar es aplacar la ira. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar santísimo con la sangre de un cordero inocente, perfecto, y esa sangre la depositaba en la tapa del arca, que era de oro macizo. Y esa tapa, ¿no?, que tenía una especie de canaletita, ¿sí?, de donde salía la voz de Dios, era el símbolo del trono de Dios. Y esa tapa se depositaba la sangre del cordero. Y esa tapa se llamaba propiciatorio. ¿Por qué se llamaba así? Porque representaba aplacar la ira de Dios. ¿Sí? Ustedes van a ver en el Apocalipsis, van a ver que Dios está en su trono, y dice Juan, yo vi en medio del trono al Señor y en el medio de eso al Cordero. Porque el Cordero, Jesús, estaba ahí. Esto que hacían era una representación del verdadero Cordero, que era Jesús. O sea que en realidad matar a un corderito o lo que sea, una paloma o una vaca que ellos sacrificaban, no servía para lavar los pecados como se creía. Ellos pensaban, de hecho el texto lo dice, ellos dicen, has remitido tu pecado. Ellos hacían remisión del pecado. ¿Y qué es remitir? Todo lo que han enviado, bueno, la gente ya no remite nada porque ya ni cartas te mandan, ¿no? Antes existía algo llamado correo de papel, ¿no? Antes del email, antes de las redes sociales, ¿no? Existía algo llamado correo de papel, ¿no? Y en el correo de papel vos le ponías, ¿no?, le mando esta carta a Juan González. ¿Quién la manda? ¿No? Remitente, Juan Pérez. El remitente, el que remite, es el que manda a otro lugar. Entonces, ¿qué se hacía con el pecado? Se lo mandaba a través de esa acción a otro lugar, a otro cordero, al verdadero cordero que algún día vendría, que no sabían quién sería, hasta que apareció un día uno caminando por el río de un río, y Juan dijo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado. Jesús es el verdadero cordero de Dios. Y dicho, por eso aparece en la Biblia como el cordero. Es el que realmente iba a tomar todos los pecados que se habían remitido, que andaban ahí dando vueltas, los tomó todos y él pagó por ellos. Se podían pagar, pero no cualquiera los podía pagar. ¿Sí? Entonces, dice también que Jesús de esa forma cumplió la ley jurídica, porque el objetivo de todo ese rito era aplacar la ira de Dios. Y Jesús lo hizo definitivamente. ¿Sí? Se acabó. La ira de Dios ya no cae sobre nosotros. La vez pasada escuché, claro, siempre, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó Jesús? Siempre estamos hablando de exactamente de qué nos salvó, del infierno, de una vida sin Dios. Y un hermano le dijo una ilustración que me pareció genial. Le dijo, imagínense que ustedes tienen una pequeña casita frente a una gigantesca represa de kilómetros y kilómetros. Contiene toneladas y toneladas de litros y litros de agua. Una enorme represa, llena hasta el tope. Esa represa, decía él, es toda la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Que es justa porque somos pecadores, porque somos malos, porque merecemos esa ira. Y estaba toda ahí para ser derramada sobre la humanidad. Y de repente usted está ahí con su casita, no tiene nada que hacer contra él y se rompe la represa y cae toda esa masa de agua sobre usted. Y se viene esa masa sobre usted y lo va a hacer un pedazo. Y un momento antes de que esa masa de agua le haga 1000 pedazos a usted y a su casita, se abre un buraco en el piso y se traga toda esa agua. Por esa masa. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Recibió toda la ira de Dios sobre su vida. Él recibió todo el juicio, recibió todo el castigo por nosotros. Eso es lo que Cristo vino a hacer con nosotros. ¿Sí? Y él cumplió de esa manera la demanda de Dios, ¿no? Porque el fin, de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree, ¿no? Así que todas estas leyes de rituales y cosas así quedan sin efecto, no tienen sentido. Dice Hebreos 10:12 al 14. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre los santificados. Pregunto yo, acá tengo otras preguntas, ¿no? Todas las leyes
otra pregunta. Todas las leyes relacionadas con los sacrificios o señales externas de santidad o pertenencia a un pueblo de Dios dejan de tener sentido. Pues si estas acciones pudieran purificarnos o hacernos más aceptables delante de Dios, serían más poderosas que la sangre de Cristo nos hace perfectos. A ver, me explico. Si la sangre de Cristo nos hizo perfectos, ¿se puede hacer más que perfectos? Imagínense, la sangre de Dios de Cristo nos hizo perfectos, pero yo, como cumplo la ley y no como cerdo, póngale, entonces le agrego un poquito más a la perfección de Cristo. Porque no comí cerdo. O porque no, a ver, los que son apegados a la ley, ¿saben que usted se apega a la ley judía? No, y está bien, me parece que está bien esta ley. Prohibida la milanesa napolitana. Porque la ley de Moisés decía que no se podía poner leche sobre carne. Esto no es broma. Entonces, usted va a cumplir toda la ley, tiene que cumplir toda la ley. Toda. Porque si usted no cumple un punto, la invalida por completo esta ley. O sea que tampoco puede comer milanesa napolitana. Si ya se come una milanesa napolitana, está perdido. ¿Sí? Ahora, digamos que usted, que como yo, santo, y no come milanesa napolitana, porque yo no como milanesa napolitana porque soy recontra santo. No como milanesa napolitana. Mi acción de no comer la milanesa napolitana le agrega más perfección a la obra de Cristo. Ninguna cosa que uno pueda hacer va a ser mejor que la sangre perfecta de Cristo que nos hace perfectos para siempre. Entonces, ninguna acción humana le podemos agregar a la obra de Cristo. Ninguna cosa que uno haga va a servir para ser más agradables a Dios, porque Él nos hizo perfectos en el amado. ¿Entienden? Esto es la gloria. Sin esto estamos fritos. Bien, o sea que la ley jurídica no sirve para nada, ¿cierto? Tal como ya vimos en el Hebreos 7, que lo que ya vimos de los levitas y todo eso. Hebreos 9, 11 al 26 termina diciendo, y ustedes me avisan cuando terminamos, pero estando ya presente Cristo, miren qué maravilla este pasaje, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue necesario que las figuras, o sea, las sombras, dice el texto, en el original, de las cosas celestiales fueran purificadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre como sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se presentó y se presenta cada día delante de Dios perfecto, no por nosotros. ¿Se entiende? Volvemos otra vez a lo que habíamos dicho. De hecho, ellos toman este pasaje como caballito de batalla. Dicen, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gloria, aleluya y shalom. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver qué quiere decir esto. En él se cumplieron, ¿no? Se llenaron hasta arriba, ¿sí? Todos los símbolos de la ley. Jesús es la realidad, la ley era la sombra, la representación. ¿Sí? Él es la luz y la ley es la sombra. ¿Sí? Ahora, alguien, busquen todos, por favor. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Esto es muy importante. Colosenses 2, 13 y 14. Que mal Hernán que no está buscando la oración. Ya sé. ¿No? Bien, dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Claro, ¿qué te van a decir ellos? Ah, pero eso es la ley agregada por los hombres, es el Talmud, es la Mishnah, es todo lo que los hombres agregaron. Pregunto esto, si fuera así, ¿tendría poder condenatorio aquellas leyes humanas para condenarnos al infierno? La ley del Talmud, la de Mishnah, la que los rabinos agregaron, ¿tenía poder para condenarnos al infierno a nosotros? No, ¿cierto? La única ley que tenía poder para condenarnos es la ley que Dios dio. Esa sí tenía poder para mandar al infierno. O sea que no se está refiriendo a ningún agregado humano, se está refiriendo a la lista escrita. De hecho, el texto original dice la lista escrita de decretos contra nosotros.
¿no? Dice, está claro que esta lista de decretos escritos en el texto original, nos convertía en pecadores a todos. Por eso no puede referirse a otra cosa que no sea la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Pues cualquier otro agregado humano no tendría el poder para condenarnos al infierno a nosotros. ¿Sí? Para hacernos pecadores ante Dios, de ninguna manera. En todo caso, seríamos pecadores entre ellos, pero no ante Dios. Evidentemente, esta lista de decretos no es el agregado humano, sino que es la ley misma. Y dice, esa acta de decretos que Dios anuló, quitó y eliminó y la clavó en la cruz. Agarró el acta de decretos que había contra nosotros, la arrancó y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, si la anuló, ¿cómo es que Cristo no vino a derribar si la completa? Otra vez, seguimos la misma. ¿No? Jesús cumplió toda la ley. Él dijo que la ley no pasaría hasta que todo sea cumplido. ¿Lo dijo así? No pasará una jota hasta que todo sea llenado hasta arriba. ¿Sí? Hasta que todo sea cumplido. ¿Y eso se cumplió cuándo? ¿Qué fue lo último que Jesús dijo en la cruz? ¿Y qué quiere decir literalmente eso en el texto original? Cumplido. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fue cumplido. Hasta que todo sea cumplido, sí, Él cumplió. Con todo. ¿No? Cumplido, consumado es, cumplido. Toda la ley fue clavada en la cruz, la ley moral también fue clavada en la cruz. Ya que la ley moral tampoco tiene poder para salvarnos, solo Jesús tiene poder para salvarnos. Porque por más moral que sea la ley, yo no puedo cumplirla. Porque si no yo no mentiría, porque si no yo no tendría malos pensamientos, porque yo no tendría envidia, pero no es así. La ley moral tampoco la puedo cumplir. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que tirar a la basura? Como habíamos preguntado antes. No, señor. Sin embargo, la enseñanza de Jesús se centró en la moral. Él no edificó sobre la nada, sino que trajo algo completamente nuevo. No trajo algo completamente nuevo. Él completó la ley que había y la llenó de sentido. Él no enseñó la moral muerta pegada a la ley de los escribas y fariseos. En cuanto a la ley moral, Jesús fue mucho más allá, inclusive, ya que no solo se ocupó de la ley, de lo que la ley dice, sino que se ocupó del propósito de la ley. Es decir, lo que hay en el profundo del corazón humano. Porque fíjense lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es mucho más fuerte que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía, bueno, no te acostarás con la vecina. Pero yo podía mirarla todo el día y hacerme todos los bochos que yo quería y la ley no me condenaba por eso. Pero Jesús dijo, no muchachos, no entendieron de qué se trataba la ley. La ley no tenía que ver con lo que ustedes hacen, tenía que ver con lo que ustedes son, con lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Por eso decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu mente. Entonces Jesús dijo, si vos ya la miraste con malos ojos, con malos deseos, ya para acá. Es lo mismo que lo has hecho. O sea que la ley de Jesús parecía más exigente aún que la ley de Moisés. ¿No? Nos hacemos judíos de vuelta. Pero fíjense una cosa. La enseñanza de Jesús se basó en algo totalmente distinto a la enseñanza de los judíos. Se basó en el amor. ¿Oíste que fue dicho? Mateo 5, 43, 44. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es totalmente diferente. Da vuelta al juego. En un sentido de una ley más estricta, que no apunta a la acción, sino a los pensamientos, al corazón, donde nacen las acciones. Pero en otro sentido es una ley más sencilla, pues deja de lado todas las complejas reglas que había para abocarse a lo esencial. ¿No? Por eso que Jesús decía en Mateo 11, mi yugo es fácil, cuando dice mi yugo, está hablando de mi Torah. Mi Torah es fácil, en comparación a las otras. Estos ejemplos están enmarcados dentro del Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, que es un conjunto de enseñanzas orientadas a mostrar el verdadero sentido de la ley de Moisés, que contiene además muchos de los mandatos esenciales de Jesús, los requerimientos de Dios para los habitantes del reino de los cielos, ¿sí? Para que en definitiva vivamos más felices. De hecho, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Felices. El objetivo de todas las enseñanzas de Jesús es que seamos felices. Bienaventurados tales cosas. Si ustedes hacen esto, van a ser más felices. ¿Sí? Estos y otros mandatos de Jesús, registrados en los evangelios, donde la base es el amor, y los ejes son el gran mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, que estaba ya en Deuteronomio 5, 6, y está en Marcos 12, por ejemplo, más las revelaciones dadas por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas del Nuevo Pacto,
Es el conjunto de pautas conocido como la ley de Cristo, que vamos a ver más adelante. Está en la 6.2 y en 1 Corintios 9.21. La ley de Cristo es este conjunto de enseñanzas de Jesús y revelaciones que están en el Nuevo Testamento, con mucho de base de lo que la ley de Moisés enseñaba, por supuesto, porque Jesús no vino a derribar, sino a completar. ¿Sí? Ahora, pero un momento, ¿a qué mandamiento se refiere? Porque fíjense esto, miren lo que dice en Mateo 5.19, nos vuelven otra vez a partir el tablero de vuelta y nos dicen, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que haga y los enseñe, será llamado grande. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Hay que cumplir los mandamientos o no hay que cumplir los mandamientos? Porque si yo, cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, será llamado pequeño. ¿En qué quedamos? A ver, ¿a qué se refiere con estos pequeños mandamientos? ¿Se refiere a los 613 mandamientos de la ley de Moisés? Como han señalado todos los teólogos desde Pablo de Tarso para acá, dicen no se refería a eso porque de hecho iría en contradicción con todo lo que acabamos de ver recién en Hebreo, por ejemplo en Romano. No se refería a los 613 mandamientos. ¿A qué se refería entonces? Él está hablando de la justicia superior a los fariseos. Y de hecho los fariseos estaban obsesionados y siguen estando obsesionados con los 613 mandamientos. Y él dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no pueden agradar. O sea que está hablando de los 613 mandamientos porque de hecho los fariseos los vivían a su manera, como podían. Pero intentaban por todos los medios acceder a ellos. Y él le dice, no, la justicia de ellos no sirve para nada, muchachos. Tienen que ir mucho más allá. O sea que no se está refiriendo a los 613 mandamientos. Ahora justicia del reino de los cielos está hablando de él, no de la tierra que ya estaba, de hecho, hace siglos a todos. Y él dice, no, yo les traigo una justicia de los cielos. ¿A qué se está refiriendo Jesús entonces con estos pequeños mandamientos? Para dejar esto en claro, el texto cambia deliberadamente el lenguaje. Fíjese que si usted estudia la ley original, van a ver que primero habla de la ley. Nomos. Oíste que la ley dijo, nomos. ¿No? Pero después dice el versículo siguiente, otra palabra. Mandato. Mandato. Que es la palabra griega entolé en el texto original. ¿Qué significa eso? Mandato. Y cuando dice, ya cambia la palabra ley por mandato. Fíjese. Y lo hace más claro cuando dice, hace una diferencia en la forma de hablar. Dice, estos pequeños mandamientos. A diferencia de los grandes mandamientos, hace un contraste. Estos pequeños mandamientos. ¿A qué se refiere con estos pequeños mandamientos? ¿Cuáles eran esos pequeños mandamientos a los que se refería? Él está haciendo una enumeración de algo, dice, de estos que le estoy nombrando, estos pequeños, ¿no? Él no estaba enumerando los 613 mandamientos del Torá. ¿De qué estaba hablando entonces? ¿A qué numeración estaba haciendo Jesús? Todo lo que estaba en el Sermón del Monte, todo ese párrafo que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, todo eso es la enumeración que Jesús venía haciendo. Y él dice, todo lo que dice el discurso del Sermón del Monte, regla básica de interpretación bíblica, ¿en qué contexto fue dicho ese pasaje? ¿En qué contexto fue dicho? En el Sermón del Monte. Entre los capítulos 5 y 7 de Mateo, Jesús da una gran cantidad de sentencias que comienzan con las bienaventuranzas dichas antes y continúan después con la aclaración que está haciendo de que él no viene a derribar la ley, sino que viene a completarla. Y utiliza una fórmula muy curiosa. Fíjense que él dice, oíste que fue dicho, pero yo digo. Fue dicho, pero yo les digo. Está usando su autoridad de la voz de Dios hecha carne. Ustedes enseñaron esto. Tenía algo de verdad, pero estaba incompleto, muchachos. Pero yo les digo, él está usando la autoridad de Hijo de Dios para poner sobre la ley que había la verdadera ley de Cristo. ¿Sí? Fíjense que dice en Mateo 7:24, dice, cualquiera que oye estas palabras mías, o sea que ya no son las palabras de Moisés, son mis palabras. ¿Sí? Y dice también, y parece que tuvo éxito, porque fíjense que al final del sermón dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que la gente misma se daba cuenta de que no era la doctrina de los escribas, no era la doctrina de los fariseos, era la doctrina de Jesús, que tenía mucho de la doctrina judía, del texto bíblico, pero él iba mucho más allá y edificaba sobre otra base. Eso es la doctrina que Jesús está hablando. De esos mandamientos se está refiriendo. ¿Sí? El gran número de mandamientos dados por Jesús, que insisto, están basados en la ley, o son superiores a la ley, se enmarcan en o los conceptos del reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo que Jesús vino a traer a la tierra, que fue anunciado por Jesús y que fue rechazado por los sacerdotes. De hecho, Jesús le dijo en Mateo 21,
Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Sí? Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, dice el texto. Esto, por si hacía falta algún otro contraste con la naturaleza de la prédica de Jesús y las prácticas religiosas, queda claro que le hablaba de sus mandamientos. Porque Jesús en Juan 14:15 dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. No dice guardar los mandamientos, dice guardar mis mandamientos. La ley, y esto búsquenlo todos por favor, Lucas 16:16, y acá está más claro imposible, echarle agua. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino es anunciado. La ley, sí, estoy cerrando. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea que fíjense que la ley estuvo vigente hasta que Jesús llegó. ¿Sí? En definitiva, el Señor estaba cumpliendo una mala profecía. Ya había anunciado a Moisés que vendría un gran profeta un día y le daría leyes nuevas. Eso estaba en Deuteronomio 18, 15, 19. Fue Jesús en un sentido como un segundo Moisés, pero fue mucho más que Moisés, porque Moisés transmitió una ley, Jesús trajo una ley, porque Él es la palabra de Él. ¿No? Un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, dice 2 Corintios 3:6, que eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿No? Sé que, ¿no? Si en tu casa lea por favor 2 Corintios 3, 16 al 18, que es fabuloso. Fíjense, y si cierro con esto. Mateo 5:19 dice, cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más que cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. En definitiva, estos y otros mandamientos y enseñanzas son la base en la iglesia de la ley de Cristo, ¿no? Que toma aspectos éticos y morales de la ley de Moisés, pero Cristo vino a completarla y a llenarla de sentido. La iglesia, por su parte, no se edifica sobre la ley de Moisés, sino sobre Jesús y los apóstoles y profetas del nuevo pacto. Efesios 2, 20 al 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo. La iglesia está edificada no sobre la ley de Moisés, sino sobre Jesús, sus leyes y todo lo que le reveló en el Nuevo Testamento a sus apóstoles y profetas. ¿Sí? Fíjense que en Efesios 3:5 habla de apóstoles y profetas que Dios está dando a conocer ahora. O sea que los profetas que está mencionando no son los del antiguo pacto, sino los del nuevo pacto. ¿Sí? Y cerramos con esto porque Él es nuestra paz, Efesios 2:15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Él derribó la diferencia entre judíos y gentiles y nos hizo todos iguales. No hay cristianos de primera ni de segunda, ¿no? No es que algunos son mejores que otros porque cumplen ciertas leyes, ¿no? Somos todos deudores a la gracia. Nosotros nos salvamos por la gracia y los judíos se salvan por la gracia. Todo lo que va a llegar al cielo va a llegar a través de Cristo y no hay otro camino, ¿sí? No hay Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La carne como recurso contra la ley, ¿no? Queda descartado. Problema a superar, cumplir la ley, problema superado. Jesús cumplió la ley por nosotros. Ahora veremos qué tenemos que hacer nosotros con esta nueva ley de Cristo y con esta ley del Espíritu, con esta santificación positiva la semana que viene. El Señor es bendiga. Amén.